Bueno, y un grupo de parlamentarios presentó un conjunto de propuestas para perfeccionar la ley de migraciones. Uno de los objetivos de la iniciativa es focalizar la llegada de extranjeros a actividades económicas o sociales deseadas, como, por ejemplo, ofrecer visados especiales a trabajadores temporales. Para conversar sobre estas propuestas nos acompaña la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Diputada, muy buenas tardes y gracias por este contacto con CNN Chile. Hola Bárbara, muy buenas tardes y muchas gracias también por el contacto. Efectivamente, en forma transversal, parlamentarios tanto del Senado como de la Cámara hemos presentado una propuesta al Ejecutivo a puertas de que el Gobierno presente una nueva ley migratoria que rija nuestro país. Solo para tener de antecedente, la actual ley es un decreto ley, el 1904, de la década del 70, específicamente de 1975, y por lo tanto todos estamos conscientes que es una urgencia, producto de además el aborigen que se ha producido en determinadas regiones como la que yo represento, la región de Antofagasta, de ciertos migrantes que no tienen ni idea ni siquiera cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Diputada, sabemos que ha habido un auge también de la migración a nuestro país, de sobre todo diferentes países vecinos. ¿Por qué dentro de su moción parlamentaria se le hace énfasis a las municipalidades? ¿Son ellas las que estarían también a cargo de incorporar, de poder también regular a todos aquellos inmigrantes y están hoy día preparadas para poder hacerlo? No, más que regular, lo que estamos buscando es que tengamos una política pública que enfrente esta migración que hoy día está recibiendo nuestro país. La migración va más allá de regular los ingresos, salidas de algún migrante. Hoy día, por ejemplo, tenemos que avanzar en una política pública en materia de salud, de educación, de integración también en las salas, por ejemplo, de los jardines infantiles, para ir también integrando, recibiendo y obviamente avanzando en conjunto en esta migración que está ocurriendo. Nuestra propuesta ha ido de la mano de un trabajo prelegislativo que hemos realizado con la Oficina de Extranjería e Inmigración del Ejecutivo, específicamente, ¿cierto?, con Rodrigo Sandoval, su director, y por eso también creemos que aquí vamos a avanzar rápidamente en acuerdos transversales. De hecho, mi propuesta la trabajamos con el senador Alejandro Guillé, también representante de la región de Antofagasta, y de esa forma ir teniendo claridad que primero se necesita mayor control, que es lo que estamos pidiendo desde el norte del país, pero también se necesita avanzar en una integración para aquellos que cumplan las leyes e ingresen también con sus papeles limpios. Hoy día, derechamente, Bárbara, no sabemos quién ingresa a Chile. Y respecto a las municipalidades, es porque ellas tienen como primera autoridad, la más cercana, ¿cierto?, a cada uno de los ciudadanos, ir ejecutando idealmente estas políticas de turno en materia de educación, por ejemplo, en las escuelas, en los liceos, en materia de salud, en la salud de atención primaria, y definitivamente creemos que sí, son ellas las que hoy día tienen que ir avanzando en la ejecución de estas políticas públicas. A su juicio, el sistema de inmigración de nuestro país es precario, lo digo porque usted acaba de decir de que no sabemos cuántos inmigrantes hay en nuestro país, no sabemos cuántos son legales o cuántos hay ilegales. ¿Ese es el desafío también? Ese es el desafío. Hoy día, directamente, insisto, no sabemos quién ingresa a Chile. El que viene a trabajar, el que viene a aportar, el que viene a mejorar su calidad de vida, el que viene a buscar una oportunidad al país, así como lo hacen muchos chilenos a otros países, bienvenido sea. Pero lo que no puede pasar es que hoy día también ingresen migrantes que vienen a delinquir, ingresen migrantes con una visa de turista, en definitiva, comprando un pasaje en internet y no sepamos a quién estamos recibiendo. Y también tenemos la claridad de que muchos de ellos, al ingresar como turistas, que es lo que ocurre en la región de Antofagasta, empiezan a hacer sus trámites de regulación en nuestro país. Creemos importante que estos trámites y sobre todo la entrega de visas una por una, tanto para turismo, trabajo, ya una definitiva, puedan hacerla en nuestras embajadas, en nuestros consulados, pero en sus países de origen, y no venir acá porque como nadie les pregunta cuántos son los recursos o dónde van a vivir, terminan, por ejemplo, construyéndose o instalándose tomas, campamentos, en una realidad indigna para esas propias familias migrantes. Y respecto de esta moción parlamentaria, diputada, ustedes también proponen ampliar las categorías o hacer también subcategorías, por ejemplo, tener distintas visas en el caso de, como nosotros lo anunciamos para la entrevista, de las temporeras, por ejemplo, o trabajos temporales, hacer otro tipo de visa. ¿Cómo es lo que ustedes proponen? Así es, nos dijo el director nacional de esta Oficina de Extranjería y Migración que uno de los primeros incentivos para poder regular hoy día la migración en nuestro país con este proyecto que a todo esto esperamos sea presentado en marzo, el gobierno lo había comprometido para el año pasado, sea con una mirada laboral, de integración y entendiendo que es necesaria esta mano de obra migrante en nuestro país, pero también tenemos que tener en claro que, por ejemplo, en el norte del país, la región de Antofagasta, la cosa ya se ha escapado de las manos, y eso quiere decir que en otras regiones sí se va a necesitar de esa mano de obra. Por lo tanto, subcategorías por regiones, o que el país sepa dónde esa mano de obra se va a necesitar. Tenemos que ir avanzando también de la mano con que esto no signifique un límite, ¿cierto?, al libre tránsito, pero teniendo claridad que, por ejemplo, se pueden crear incentivos para determinadas regiones. ¿En qué sentido usted dice que, por ejemplo, la región de Antofagasta se ha escapado de las manos?
Tenemos una población de migrantes colombianos, ni siquiera tanto de peruanos y bolivianos con los que hemos convivido siempre, pero de migrantes colombianos que hoy día ingresan a nuestro país incluso sin tener claridad si van a trabajar o no acá, e insistir en esto. Entonces terminan viviendo, ¿cierto?, en tomas, en campamentos, terminan ocupando servicios públicos que de toda lógica tienen que hacer. Una persona enferma tiene que ser atendida, pero no nos están llegando los recursos, por ejemplo, al hospital regional o a la atención de salud primaria, para que se considere en esta población que en definitiva no está en la planificación del gobierno del Estado. Es más, la propia agrupación de colombianos residentes en Antofagasta, ellos necesitan urgente que esto se regule, porque también se echan literalmente a todos al mismo saco, ¿cierto? Aquellos que cometen delitos, que son los mínimos, versus aquellos que vienen a trabajar, y se produce esta discriminación incluso odiosa muchas veces, y se termina apuntando con un dedo a aquellos que vienen a aportar. Por eso una ley hoy día moderna de esta década que regule la migración que estamos viviendo es urgente y necesaria, y no aquella que es de la década del 70. Diputada Paulina Núñez, muchas gracias por este contacto con CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Bien.